el 2015 se ha puesto en marcha la nueva reforma de la política pesquera común, que introduce la obligación de desembarque. De esta forma, los individuos de las especies sujetas a TAC deberán ser mantenidos a bordo y desembarcados a puerto. Esta nueva legislación busca garantizar la sostenibilidad de las pesquerías a largo plazo a través de la eliminación del derroche de materia prima que supone la práctica del descarte. Sin embargo, la sostenibilidad económica de las flotas pesqueras se ve condicionada por la búsqueda de nuevas líneas de actuación que compensen mantener a bordo y desembarcar todo ese pescado que antes se tiraba por la borda. Hacer el mejor uso posible de la biomasa actualmente descartada o desaprovechada, de una forma sostenible, permitirá reducir los costes asociados a su gestión. El proyecto Life ICES pretende identificar alternativas innovadoras que ayuden a reducir y gestionar los descartes. Una de las tareas incluidas en el proyecto se ha centrado en analizar las propiedades nutricionales y la aptitud tecnológica del músculo de distintas especies, con la finalidad de obtener un nuevo producto elaborado a partir de músculo picado, estabilizado y congelado. El proceso de elaboración de este producto constaría de los siguientes pasos: eviscerado y descabezado, desgranado, lavado y conservación. Una vez que los ejemplares están descabezados y eviscerados, se introducen en la desgranadora, que mediante un sistema de compresión del producto da lugar a dos fracciones separadas: músculo picado y espinas y piel. A continuación, el músculo picado se somete a un proceso de lavado en frío y posterior prensado. Este es un proceso de gran importancia para eliminar parte de la fracción lipídica y hemoglobina en determinadas especies, factores que podrían afectar negativamente a la textura y a algunas propiedades sensoriales. Para la conservación del músculo en condiciones óptimas de congelación, se le añade tocoferol y sorbitol. Estos aditivos son importantes para controlar la agregación proteica y la oxidación de lípidos, evitando posibles efectos negativos sobre el sabor, textura y funcionalidad del músculo. El músculo estabilizado se traslada a unas bandejas que son introducidas en un armario congelador de placas horizontales, donde nos aseguramos unas condiciones óptimas de congelación. El resultado final es un producto elaborado a partir de proteína marina de calidad, saludable y sostenible, y que puede servir de base para elaborar productos reestructurados. En el marco del proyecto Life ICES se han enviado muestras a empresas del sector y realizado catas obteniendo una respuesta muy positiva tanto por parte del sector transformador como de los potenciales consumidores finales.